El silencio en la sala del tribunal era algo físico, pesado y absoluto. Vi cómo caía sobre mi madre, Carmen, una mujer que consideraba mantener la paz como un trabajo a tiempo completo. La sangre se drenó de su rostro, dejándole una máscara pálida y cerosa de incredulidad. A su lado estaba mi padre, Roberto, un hombre obsesionado con su legado local, que se congeló con la mano a medio camino de su boca como para contener un jadeo que nunca llegó. Y luego estaba mi hermana, Blanca, la niña de oro de la familia, cuyas manos perfectamente cuidadas se aflojaron, dejando que una gruesa cartera de documentos de cuero se deslizara y se esparciera por el pulido suelo. El juez, un hombre que parecía haberlo visto todo, me miró desde el estrado con su mazo apoyado, olvidado. Se inclinó hacia adelante y su voz, un susurro forzado amplificado por el micrófono, cortó la quietud. Eso es imposible. Dirigió una mirada aguda y acusadora a mis padres. Dijeron que estaba muerta. 2 meses antes, yo estaba a un mundo de distancia, sentada en una sala insonorizada sin ventanas que llamábamos la sala limpia. Era una caja estéril donde la única luz provenía de los flujos de datos cifrados en el monitor principal. Toda mi existencia estaba definida por el control y la precisión. Una vida vivida en las sombras clasificadas. Una alerta parpadeó repentinamente en mi terminal privada, una bandera de prioridad 1 que eludía todos los canales normales. Era de mi superior, el general Martín, un hombre que se comunicaba con hechos, no con sentimientos. El mensaje no era sobre una misión. Era una notificación legal doméstica señalada por un sistema automatizado que monitoreaba mi identidad civil en busca de anomalías. Se había presentado una petición en el juzgado de lo civil de mi provincia. Una petición para que yo, Alejandra Pérez, fuera declarada legalmente muerta. Leí los nombres de los peticionarios una y otra vez, las palabras se volvían borrosas en la pantalla. Roberto y Carmen Pérez, mis propios padres. El propósito declarado era aún más frío, disolver un fideicomiso que mis abuelos me habían dejado, liquidar hasta el último céntimo. El shock inicial fue reemplazado rápidamente por una claridad escalofriante. Esto no era solo una búsqueda codiciosa y desesperada de dinero. Era un compromiso de clase A, un intento activo de borrar la existencia legal de un activo gubernamental protegido. Mi familia no solo me había traicionado, se habían convertido en una amenaza para la seguridad nacional. Pensaron que estaban cobrando la herencia de un fantasma para financiar la última empresa fallida de mi hermana. No tenían idea de que acababan de activar una alerta de seguridad nacional y se habían puesto en el radar de un general de 3 estrellas. Para entender el ajuste de cuentas que se avecinaba, hay que entender las 2 vidas que me obligaron a vivir. Para mi familia, yo era una cantidad conocida, predecible, tranquila y absolutamente intrascendente. Habían construido una versión de mí que les resultaba cómoda, una persona que no requería atención y no tenía ambiciones que pudieran eclipsar las de mi hermana. Me llamaban Alex la archivista, un apodo nacido de un malentendido de mi trabajo en el gobierno. En sus mentes yo estaba escondida en algún sótano olvidado y polvoriento, sellando archivos y viviendo una vida tan gris como las paredes de hormigón que imaginaban a mi alrededor. Esta ficción nunca fue más real para ellos que durante la última cena de Navidad a la que asistí hace 3 años. Toda la noche fue un altar construido para mi hermana, Blanca. Acababa de lanzar su tercera firma de marketing boutique, una empresa financiada, como siempre, con un generoso préstamo de mis padres. Mi padre, un exconcejal que todavía se deleitaba con el brillo de su pequeña celebridad local, se puso de pie para hacer un brindis. Su voz resonó por toda la mesa, celebrando la ambición inquebrantable y el espíritu emprendedor de Blanca. Lo observé y en ese momento, no solo vi el brindis. Vi el campamento de programación al que llamó una pérdida de dinero, el trofeo del club de debate que había guardado en una habitación de invitados, los años de logros académicos que fueron recibidos con una sonrisa educada y vacía. Cuando los aplausos para Blanca cesaron, hice un intento discreto de conectar. Mencioné que me habían otorgado una beca postdoctoral altamente competitiva en criptología avanzada. Mi padre simplemente me dio una palmadita en la mano, un gesto de puro desprecio. Eso es bonito, cariño, dijo, sus ojos ya escaneando la habitación en busca de alguien más importante con quien hablar. Más tiempo en la biblioteca para ti. Esa era su realidad. En ese mundo, yo era una nota a pie de página. La verdad, sin embargo, era un mundo muy diferente, y no era gris ni polvoriento en absoluto.
Se vivía en los silenciosos y zumbantes centros nerviosos de la seguridad nacional. Yo no era una archivista. Soy una operativa de red fantasma para la Agencia de Inteligencia de la Defensa. Mi nombre en clave es Espectro y mi especialidad es cazar amenazas en la oscuridad digital, amenazas que podrían destruir el país antes de que alguien siquiera supiera que estaban bajo ataque. El contraste era un abismo vertiginoso en el que vivía cada día. Una noche me estaban dando sermones sobre bibliotecas. A la siguiente era la analista principal en un centro de mando, la única voz tranquila en una sala al borde del caos. Una alarma sonaba por todo el sistema. Un exploit de día cero de origen desconocido estaba destrozando nuestros sistemas de navegación naval, un fantasma en la máquina que amenazaba con dejar ciega a nuestra propia flota. El aire estaba cargado de tensión. Pero para mí ahí es cuando el mundo se ralentiza. El ruido se desvanece y todo lo que veo son los datos. Es una carga útil polimórfica, dije, mi voz firme a través del sistema de comunicaciones. El equipo me miró, sus rostros iluminados por el brillo de sus monitores. Está reescribiendo su propia firma cada vez que intentamos aislarla. No podemos perseguirla. Tenemos que cortarla. Respiré hondo, el peso de la decisión recayendo sobre mí. Recomiendo una reversión completa del estado de la red. Retraemos todo el sistema a la última instantánea limpia. Autorización Espectro 7. Hubo un instante de silencio. El tipo de silencio en el que puedes sentir una docena de carreras pendiendo de un hilo. Luego el oficial al mando de guardia, el general Martín, un comandante canoso y brillante que valoraba la competencia por encima del pedigrí, asintió bruscamente. Su voz llegó a mi auricular, tranquila y decisiva. Ejecuta a Espectro. La orden fue dada, el protocolo se ejecutó y la amenaza fue neutralizada. Después el general me encontró junto a la máquina de café. Simplemente me miró por un momento y dijo, buen trabajo, Espectro. Acabas de salvar la flota. Esa era mi otra vida. Un mundo de inmensa responsabilidad y respeto silencioso y ganado. La validación que recibí en esa única frase fue más de lo que mi familia me había dado en toda mi vida. Pensé en una llamada telefónica que tuve con mi madre años antes, cuando pregunté suavemente por qué estaban hipotecando su casa para financiar otra de las empresas condenadas de blanca mientras yo seguía pagando mis préstamos estudiantiles. Su respuesta había sido suave, paciente y completamente devastadora. Blanca es tan presente, Alex había explicado, como si yo fuera una pariente lejana. Las necesidades de su negocio son tangibles, justo aquí frente a nosotros. Tú eres tan independiente. Nunca pides nada. Simplemente asumimos que estás bien. Sus palabras no pretendían ser crueles, lo que de alguna manera lo empeoraba. Mi fuerza, mi autosuficiencia, me habían vuelto invisible. No tenían que preocuparse por mí, así que simplemente no lo hacían. Durante años acepté que nunca entenderían mi mundo. Pero al intentar declararme muerta, no solo estaban faltando el respeto a mi vida. Estaban intentando borrarla. Solo entendían el lenguaje de la ley, de los documentos y pronunciamientos oficiales. Así que decidí que era hora de hablarles en el único idioma que realmente comprenderían. La parte emocional de mí, la parte que todavía era hija y hermana, quería gritar. Quería llamarlos, exigir una explicación, confrontar la pura y asombrosa crueldad de sus acciones. Pero esa parte de mí había sido silenciada e ignorada durante años. Fue la otra parte, la profesional, la que tomó el control. Ahora, yo era Espectro y Espectro sabía que una confrontación emocional era una batalla perdida. Era desordenada, impredecible y les daría la satisfacción de mi dolor. No, esto no sería una discusión familiar. Esto sería una aplicación de protocolo. Su petición era una maniobra legal ejecutada con documentos falsos y dolor fingido. Mi respuesta sería una contramedida, igual de formal, pero respaldada por un poder que ni siquiera podían empezar a imaginar. No necesitaba contratar a un investigador privado o a un abogado. Tenía todos los recursos de mi agencia a mi alcance. Encargué a nuestro enlace legal que obtuviera el expediente completo del Tribunal de lo Civil, una simple solicitud que se cumplió en menos de una hora. En mi tableta segura hojeé los documentos con el rostro impasible.
Leí la declaración jurada firmada por mi madre, mi padre y mi hermana. Habían elaborado una narrativa detallada y desgarradora de mi desaparición, detallando búsquedas fabricadas y callejones sin salida lacrimógenos. Habían jurado bajo pena de perjurio que habían agotado todos los medios para encontrarme. Las palabras eran ficción, pero sus firmas eran un hecho, una prueba fría y contundente. Eso era todo lo que necesitaba. Presenté todo el archivo al general Martín. Lo leyó en silencio, su expresión endureciéndose con cada página. Cuando terminó me miró y su ira era un fuego silencioso y controlado. No era solo por mí. Era furia por la pura imprudencia de sus acciones, la forma en que habían tropezado ciegamente en un mundo de sombras, y arriesgado exponer un activo protegido por algo tan trivial como el dinero. No dudó. Autorizó lo que llamamos Operación Regreso a Casa, un protocolo formal para este tipo de situación. El plan era brutalmente simple, un ataque quirúrgico de 3 pasos. Primero, no impugnaríamos la audiencia. Dejaríamos que entraran en esa sala del tribunal y se comprometieran con sus mentiras ante un juez. Segundo, mi directiva de reactivación oficial sería enviada al juzgado bajo sello federal, a tiempo para llegar en el momento preciso antes de la firma final del juez. Y tercero, el general Martín asistiría a la audiencia él mismo con ropa de civil, un observador silencioso del Ministerio de Defensa, cuya sola presencia cambiaría toda la dinámica de la sala. Mi padre, el exconcejal, pensaba que conocía a todos los jueces y secretarios del municipio. Creía que estaba manipulando un sistema local que entendía. No tenía idea de que era un peón en una operación federal y que la sala del tribunal en la que entraba estaba a punto de convertirse en un lugar designado de seguridad nacional. La sala de lo civil era exactamente como la había imaginado, pequeña, sofocante y con un leve olor a papel viejo y café rancio. El aire estaba cargado de una especie de importancia lúgubre. Mi familia y su abogado estaban sentados en la mesa del demandante, irradiando un aura de confianza aburrida. Para ellos, esto era solo una pieza final de teatro administrativo, un paso tedioso pero necesario antes de que finalmente pudieran acceder al dinero que ya consideraban suyo. Mi hermana Blanca estaba revisando su teléfono distraídamente mientras mi padre, Roberto, se reclinaba en su silla, una pequeña sonrisa de suficiencia dibujada en sus labios. Estaba en su elemento, un hombre pequeño en una habitación pequeña a punto de aprovechar el sistema que creía conocer tan bien. Parecían completamente relajados. No tenían idea de que estaban sentados sobre una bomba de relojería. El juez estaba hojeando el documento final, su pluma cerniéndose sobre la línea de firma que borraría legalmente mi existencia. Esa fue mi señal. Las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la sala se abrieron con un suave gemido. Entré. No me apresuré ni hice ruido. Mis pasos eran deliberados, medidos, cayendo en el espeso silencio. Caminé hasta la pared trasera y simplemente me quedé allí, con las manos juntas holgadamente delante de mí, y observé. Su abogado fue el primero en verme, sus palabras suaves y ensayadas flaquearon a mitad de la frase. Sus ojos se abrieron y dejó de hablar. Fue entonces cuando Blanca levantó la vista de su teléfono, molesta por la interrupción. Su expresión de irritación se derritió en una máscara de pura e incomprensible sorpresa. Luego, la cabeza de mi padre se giró. Su sonrisa de suficiencia desapareció, reemplazada por una confusión rígida y helada. Finalmente mi madre me vio, y fue entonces cuando el silencioso jadeo colectivo pareció succionar todo el aire restante de la habitación. Toda la narrativa cuidadosamente construida de su dolor y pérdida. La mentira que se habían contado a sí mismos y al tribunal, se hizo añicos en el espacio de un solo latido. El juez, confundido por el repentino silencio, levantó la vista de sus papeles y siguió su mirada hacia la parte trasera de la sala. Su mandíbula se aflojó. Se quedó mirando y por un momento, el único sonido fue el latido frenético de mi propio corazón, constante y tranquilo. Se inclinó hacia el micrófono, y sus palabras susurradas de mi memoria resonaron en el espacio real y tangible. Dijeron que estaba muerta. Antes de que mi padre pudiera obligar a sus labios congelados a formar una respuesta, otro jugador entró en el juego. Un alguacil, que había estado de pie impasible junto a la puerta, se movió con un propósito renovado. Caminó directamente hacia el estrado y colocó un gran sobremanila sellado frente al juez. Al hacerlo hizo un gesto sutil, casi imperceptible hacia la parte trasera de la sala,
donde el general Martín estaba sentado en la galería pública, una figura silenciosa y anónima con un traje sencillo. La presencia del general era una promesa, una garantía de que todo el peso del gobierno de España estaba ahora en esa pequeña y sofocante habitación. El juez miró del alguacil al general y luego al sobre. Lo abrió. Observé su rostro mientras leía. Vi el destello de confusión convertirse en una comprensión incipiente y luego en algo completamente diferente, una gravedad profunda y profunda. Ya no era solo un juez de lo civil local lidiando con una disputa familiar. Era un oficial del tribunal a quien acababan de entregar una directiva federal. Colocó cuidadosamente el documento sobre su escritorio, se enderezó los hombros, y cuando levantó la vista, su semblante se había transformado. Su voz, cuando habló, ya no era cansada ni tranquila. Resonó con una autoridad que parecía hacer temblar las propias paredes. Esta audiencia queda suspendida, declaró con los ojos fijos en mi familia. Con efecto inmediato se está llevando a cabo una investigación federal por posible perjurio, conspiración para cometer fraude y compromiso de un activo gubernamental protegido. Cada palabra fue un golpe de martillo. Perjurio. Fraude. Mi padre se encogió como si lo hubieran golpeado físicamente. El rostro de Blanca era un desastre de lágrimas y terror. El juez no había terminado. Sus declaraciones juradas firmadas han sido presentadas como prueba en esa investigación. Entregarán sus teléfonos y sus pasaportes a los alguaciles que los esperan fuera de esta sala del tribunal. Como si fuera una señal, dos individuos altos y de rostro severo con trajes oscuros entraron por las puertas detrás de mí. La trampa estaba tendida. Las rutas de escape habían desaparecido. Mi familia estaba acorralada por un poder que nunca habían sabido que existía. El juez luego dirigió su mirada hacia mí, su expresión suavizándose con una diferencia que era completamente ajena a ese lugar. Su voz volvió a ser tranquila, pero ahora contenía respeto. Señorita, dijo. Su transporte está aquí. Mi familia pasó toda mi vida ignorando mi existencia. Al final solo hizo falta un sobresellado y 5 palabras, activo gubernamental protegido, para que finalmente entendieran lo mucho que importaba. No miré hacia atrás. Escuché el alboroto detrás de mí mientras las puertas de la sala del tribunal se cerraban. Un sonido amortiguado de voces asustadas y los tonos firmes y bajos de los alguaciles. Pero seguí caminando. Mis pasos resonaban en el vacío pasillo de mármol, cada uno de ellos alejándome de los escombros de la vida en la que había nacido y regresando a la que había construido. Un equipo de seguridad me esperaba al pie de las escaleras. 2 profesionales silenciosos cuya presencia era a la vez un consuelo y un crudo recordatorio del mundo al que realmente pertenecía. Abrieron la puerta de un sedán negro. Y mientras me deslizaba dentro supe que estaba dejando el resto a un tipo diferente de sistema, la fría e imparcial maquinaria de la justicia federal. Mi familia había tomado sus decisiones. Ahora las consecuencias simplemente se desarrollarían sin ninguna otra intervención por mi parte. Un año después, el aire viciado de aquella sala del tribunal era un recuerdo lejano y desvanecido. Me encontraba en una sala de reuniones de última generación, un vasto mapa holográfico del tráfico de datos global brillando en la penumbra ante mí. Ya no era solo una operativa. Era jefa de sección, al frente de mi propia unidad de ciberinteligencia. Los rostros que me miraban no eran de mi familia de sangre. Pero eran mi equipo, una colección de las mentes más brillantes y dedicadas que jamás había conocido. No me conocían como Alex, la archivista, la hija tranquila y pasada por alto. Me conocían como espectro. Me respetaban por mis decisiones bajo presión, por mi capacidad de ver patrones en el caos y por la tranquila confianza que tenía en ellos. Esta era mi verdadera familia, una comunidad forjada no por obligación o accidente de nacimiento, sino por la confianza mutua y un deber silencioso compartido. Aquí el respeto era la base y la competencia era la única moneda que importaba. Las noticias sobre mis padres y mi hermana llegaron a través de canales oficiales, un resumen seco en un informe legal. Habían logrado evitar la cárcel. Su abogado había alegado clemencia basándose en sus antecedentes penales limpios y el servicio comunitario pasado de mi padre. Pero las consecuencias seguían siendo absolutas. Les impusieron multas asombrosas que los arruinaron financieramente.
Y cada uno de ellos tenía ahora una condena por fraude grave en su expediente permanente. La reputación pública de mi padre, aquello a lo que había dedicado toda su vida, quedó completamente destruida de la noche a la mañana. El fondo fiduciario que mis abuelos habían establecido, lo mismo que había desencadenado toda esta catástrofe, fue liberado completamente a mi control. Por un tiempo, no estaba segura de qué hacer con él. El dinero se sentía contaminado por su codicia. Luego me di cuenta de que tenía una oportunidad, no para recompensarme a mí misma, sino para reclamar un legado. Utilicé todo el fondo para establecer la Beca Pérez para Tecnología Ética, una dotación para apoyar a mentes jóvenes y brillantes que querían usar sus habilidades para proteger a las personas, no para explotarlas. Estaba tomando mi apellido que mis padres habían empañado con sus acciones, y lo estaba uniendo a algo bueno, algo que honraría la memoria de los abuelos que realmente habían creído en mí. Fue una corrección final y silenciosa del registro, hecha en mis propios términos. Mi legado no estaría definido por sus elecciones. Estaría definido por las mías. Una noche, mientras revisaba un informe de evaluación de amenazas, apareció una notificación de correo electrónico en mi pantalla. El nombre del remitente me hizo contener la respiración por un segundo. Blanca. El mensaje era corto, una pequeña y patética obra maestra de manipulación. Alex decía. Siempre fuiste la lista. Sé que harás lo correcto. No había disculpas ni reconocimiento de lo que habían hecho. Solo un enlace a una página de crowdfunding para sus honorarios legales. Me quedé mirando las palabras y esperé a sentir algo. Ira, lástima, un fantasma de viejo resentimiento, pero no había nada. Solo un vacío profundo y pacífico. El control emocional que habían tenido sobre mí durante décadas finalmente había desaparecido por completo. No respondí. Ni siquiera dudé. Simplemente moví mi cursor sobre el mensaje y hice clic en eliminar. Mi paz era mía y ya no estaba a la venta. Mi familia intentó declararme muerta para reclamar un legado que no habían ganado. Tuve que convertirme en un fantasma en su mundo para aprender que un verdadero legado no es lo que la gente dice de ti cuando te has ido. Es lo que tus acciones protegen mientras aún estás aquí.